Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, somos el pueblo de Dios. Somos los que fuimos predestinados para el llamamiento celestial y perseveramos mediante la fe en este bendito camino, echando mano todos los días de estas benditas riquezas que nos dan gozo, que nos dan alegría, que nos dan unión fraternal, que nos traen todas estas riquezas y sobre todo el mantenernos unánimes con la bendita esperanza en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de principios de dolores de parto, pero protegidos en el hueco de su mano para la redención que ya no tarda. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a las riquezas de Dios, que la bendita presencia de Dios, que es su gracia, estén con ustedes para que se dé el fruto de la paz, para que podamos practicar sus mandamientos y en todo momento tengamos la amistad, tengamos la diestra de Dios, que es la bendita paz. Son los deseos de este su siervo y para ello venimos a este bendito consejo, a esta bendita enseñanza para hacer frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios, que Él es el que va a juzgar con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que conoce nuestros corazones. Así me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza. Número 55. Yo he orado con todo mi corazón para que Dios me permita ser un instrumento antes de abrir su bendita boca, para que Dios me permita revelación, para que Dios me permita un fruto de comer, un fruto de su bendita palabra, todo aquel que en Él cree. Le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio, sin importar. Yo he orado a Dios, que se ha puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado a Dios por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita. Así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 26, versículo 15. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 26, versículo 15. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, el camino que nos conviene hacer cuando Dios le dijo a Isaac, no bajes a Egipto. Cuando le dijo, quédate aquí, yo te voy a sustentar, que había hambre, como ya vimos proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios me permitió enseñar en las enseñanzas pasadas, que ya lo vimos, que hoy hay hambre, que no nos desesperemos, que no seamos como la mayoría que bajó a Egipto, que nos mantengamos. También estamos aprendiendo la enseñanza que Cristo Jesús, primeramente como ejemplo, al no tener comunión con las tinieblas, a abstenerse de los deseos de su carne, al no pecar, Cristo Jesús fue enriquecido, como lo estamos viendo, con todas las riquezas, no del enemigo, no del adversario, sino de Dios. Que recordemos que las bendiciones de Dios son espirituales y las del enemigo son temporales y son pasajeras. De igual manera, recuerde que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nosotros tenemos que imitar a Cristo para que tengamos todas estas bendiciones que primeramente su Padre le dio, y a todo el que cree y imita a nuestro Señor Jesucristo mediante la fe y mediante su bendita presencia, tenemos todas estas bendiciones, como vimos en el versículo 13. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Que ahí nos quedamos. Que ya Dios me permitió, bendito hermano y bendita hermana, descifrar lo que significa eso como una sombra de lo que iba a venir. Y prosigamos
Entonces, en el versículo 16, dice la bendita palabra en el 16. Y también todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Fíjese bien, cuando Abraham estuvo y se separó de Lot, vemos que Dios lo prosperó a los que han dado un seguimiento con todo el campo, y que sus criados de Abraham, en todo ese tiempo que Abraham caminó conforme la mano de Dios, encontraron pozos, pozos y pozos. Y también, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que proféticamente la bendita palabra nos enseña a nosotros que estamos en el trono donde está Satanás, y Satanás trajo sequía, trajo muerte, trajo plagas, trajo un desierto. Eso es profético, eso lo dice la Biblia. Y nosotros estábamos en un desierto. Pero cuando vino Cristo Jesús y empezamos a caminar en su camino, nosotros fuimos encontrando pozos de agua, que son las bendiciones cotidianas del favor de Dios, para poder tener un fruto, representando Dios el agua, representando Dios la lluvia, representando simbólicamente como una sombra ese líquido vital que la élite y los gobiernos están buscando desesperadamente en otros planetas, ese líquido que no lo encuentran. La ONU, sabiendo que ya el planeta Tierra tiene poca vida, que ya es un planeta enfermo, y que ellos están viendo la posibilidad de irse a otros lugares, pero que no hay agua. Esa agua, en donde no hay lugar, no hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Así son los simbolismos para meditar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, una persona que está en el desierto, una persona que está en un lugar sin agua, está muerto. No tiene vida, no puede sembrar, no hay huerto, no hay árboles. Así, todos los que imitamos a Abraham, a todos los que imitamos a sus criados, en el camino vamos encontrando pozos de agua, que es la exhortación, la amonestación, la verdad, que Dios no nos quite la palabra verdadera que proviene de Él, porque la palabra verdadera nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye a guardar el pacto, a estarnos recordando el pacto. Y cada que alguien me recuerda un mandamiento y yo lo pongo por obra para practicarlo, esa es la vida, esa es la bebida, ese es el pozo, que en una congregación se encuentra la verdad. Así, usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que los apóstatas, que los ingratos, los que practican el pecado y quieren seguir buscando a Dios, en esas iglesias los pozos están secos, en esas iglesias están en los abismos, en esas iglesias ya están muertos. Porque en una iglesia verdadera, donde habla Dios, se habla la verdad, se habla de la cruz, se habla del pacto, se habla de la integridad, se habla de morir, se habla de honestidad. Ese es el agua. Entonces, aquí estamos viendo también que todos esos pozos que abrieron en su momento los criados de Abraham, porque hoy se abre, este pozo se abre con santidad, se abre con honestidad, ¿verdad? Y los criados representan hoy la iglesia, los criados de Abraham. Recuerde que Abraham en algunas ocasiones representa a Dios, como Isaac a Cristo Jesús. Entonces, los criados abrieron todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Ahora, los filisteos los habían cegado, los habían tapado. Acuérdese, bendito hermano, profundicemos. No se le olvide, toda enseñanza que Dios permite, hay que meditarla. Tiene una enseñanza. Recuerde, ¿quién le dije que presentan los filisteos el día de hoy? Los filisteos los representan todos aquellos que entraron por la puerta del redil, que fueron llamados conforme a este camino, que se entregaron, pero que en el camino dejaron a medias sus casas, que fueron como Esaú, que vendieron su primogenitura por un plato de lentejas o se quedaron a medias, y ya lo hemos visto con muchas citas bíblicas,
que también en el nuevo pacto yo sé, mediante Dios, que si yo me burlo, que si yo no guardo el pacto, Dios me entrega como instrumento para volverme enemigo de la cruz de Cristo y levantarme contra la verdadera enseñanza y quedar con un espíritu de estupor para que crea que estoy en la verdad, pero que esté predicando mentira. Ese es un castigo horroroso. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ahí están los teléfonos para cualquier duda que Dios me permita enseñar y que usted tenga, se la puedo ampliar sobre esto. Así que todos aquellos que no permanecieron en la verdad se dedican a tapar los pozos de agua. ¿Cómo? Bueno, le voy a decir y le voy a dar ejemplos. Cuando Dios me ha permitido enseñar sobre el tema de la cruz, sobre el tema de la muerte, sobre el tema de santidad, sobre el tema de una consagración, sobre el tema de que somos peregrinos y extranjeros, viene alguno a decir, no es cierto, Dios te ama, no es cierto que tienes que dejar tu padre, tu madre, que tienes que dejar tus negocios, que tienes que sacar a tus hijos no es cierto, de las escuelas, no es cierto, Dios te ama. Y claro que a esa gente les gusta que les rasquen el oído, les gusta escuchar las mentiras, no les gusta escuchar el pacto de la cruz, porque no tienen fe y no tienen el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que alguien cree en un consejo que no está en la bendita palabra, como Adán y Eva, que fueron engañados, en ese momento ya le taparon el pozo de agua y ya no tiene la presencia de Dios, ni tampoco tiene el oído, ni tampoco va a tener para poder entender el lenguaje de esta bendita palabra, para poder hacer los mandamientos y poder estar en vida. Entonces, esa es la guerra que tenemos, bendito hermano y bendita hermana. Esa es la oposición. Eso es lo que Cristo Jesús en todo momento estaba abriendo pozos y llegaban los fariseos y en todo momento cubrían esos pozos. Eso es cuando Cristo Jesús murió y resucitó y dejó el privilegio y la riqueza de la iglesia y empezaron los primeros obreros a dar el evangelio. Como siempre Pablo, Pedro y todos en el libro de los Hechos iban abriendo pozos por todo el camino y los enemigos de la cruz iban tapando pozos, iban confundiendo a la gente. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dijo Abimelech a Isaac que no bajó a Egipto, Isaac que representa primeramente a Cristo, Isaac que representa un ejemplo de Dios en su bendita palabra viva para saber cuál es el camino extranjero, peregrino. Recuerde todo lo que Dios me está permitiendo enseñar para que no haya ninguna duda. Entonces, fíjese bien, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y de igual manera, ¿qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Ninguna. Dios nos ha dado más poder que los filisteos. Los que han dejado la cruz, los que se han ido por la puerta ancha, tienen poder, hermano. Tienen poder para engañar a los insensatos, a los incrédulos, como Adán y Eva. No a los que creemos, no. Porque los que tenemos temor, los que verdaderamente somos íntegros, los que no dudamos de ningún consejo y los practicamos, Satanás está bajo nuestros pies y teme a los verdaderos representantes. ¿Por qué teme a los verdaderos representantes? Porque tenemos a Dios. Al único ser que Satanás le teme y sus demonios es a Dios y a Cristo Jesús. O sea, al único que le tienen miedo. Y si usted tiene a Dios y no contricta al Espíritu Santo, y si usted tiene a Cristo Jesús y no contricta a Cristo Jesús, entonces Satanás se aparta automáticamente. Satanás se aleja. Es más, yo quiero decirle y ponerle ejemplo. Un animal que está habituado, un murciélago, que está habituado a la oscuridad, en el día se mete en cuevas. No puede ver la luz.
no puede ver la luz. De igual manera, Satanás representa a las tinieblas y no puede ver la luz. Le molesta la luz. No puede estar con la luz. Por eso desde Génesis capítulo 1, recuerde que vimos que las tinieblas prevalecían, pero que vino la luz y no prevalecieron las tinieblas con la luz. Y Cristo Jesús es la luz. Entonces, no hay concordancia las tinieblas con la luz. No hay. Por eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que meditemos en estas enseñanzas. En el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios nos dice: apártate de ellos, pueblo mío. Y ellos también se apartan porque los fariseos aborrecían a Cristo. Los fariseos no siguieron a Cristo. Los que siguieron a Cristo son los que tomaron su cruz, los que dejaron casa, los que dejaron padre, los que creyeron. Los incrédulos les molestaba y se apartaban y no seguían a la luz, porque no hay concordancia. ¿Ves? Por eso que también simbólicamente Dios separó la noche del día. O sea, no puede haber noche y día al mismo tiempo. La noche está separada del día. También en un manantial no puede dar agua salada y agua dulce a la vez. Entonces, todo tiene enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Así que en el pacto, Dios nos dijo: salgan de ellos, pueblo mío, no toques lo inmundo, apártate de ellos. Y eso yo siempre le he dicho, cada que Dios me permite llegar a un versículo para poder explicar esto, yo he sido muy atacado durante todo este tiempo, y no nada más yo, sino los que predican la verdad, en su tiempo Pablo, ¿verdad? Y todos. Cuando dice, el hermano viene a poner enemistades, el hermano viene, todos somos hermanos, Dios es amor, eso se llama ecumenismo, eso lo hace el católico, que todos y todas las religiones se juntan, porque nada más porque dicen que hay un Dios creador de los cielos y la tierra y un Cristo. Ya por eso viene el ecumenismo, son todas las religiones que algún día el Papa juntó a todos, sin importar, y dijo: todo, sin importar la religión, todo es bueno, bravo. Así que, bendito hermano, ¿qué comunión tiene Dios con Satanás? O la noche no se puede juntar con el día. Entonces, Dios, hay muchas citas bíblicas, yo le vuelvo a repetir. Si usted quiere una enseñanza en especial de que en el nuevo pacto Dios nos prohíbe juntarnos con un hermano que practique el pecado, con un hermano que anda en desobediencia y que lo exhortamos y no se arrepintió, yo le puedo enseñar con mucho gusto, como el mandamiento, porque si yo me uno en yugo desigual, me jalan con los incrédulos. Entonces, aquí está lo que está diciendo, esta es la enseñanza: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho tú. Y aquí están, como yo le decía ayer, los dos señores, el uno que da poder y el otro que da poder. Y más poderoso es el que derrotó a las tinieblas en la cruz. Y más poderoso es el pueblo de Dios que el pueblo de Satanás. Pero estos son los dos pueblos que Dios profetizó desde un principio. Uno de la serpiente y otro de la mujer. Dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Extranjeros, peregrinos. Acampó en tiendas de campaña, que hoy de igual manera, bendito hermano y bendita hermana. Mire, desde aquel entonces, cuando acampaban, llevaban unas lonas para ponerlas. Tiendas de campaña, que hoy ya la tecnología está mucho más modernizada, ¿verdad? Y también para acampar, para ir a algún lugar, pues mucha gente lleva tienda de campaña para poder acampar. Entonces, la tienda de campaña representa una casa en donde yo me meto y habito en la noche para descansar. La tienda de campaña hoy representa simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir, mi cuerpo, su cuerpo de usted. ¿Y quién está habitando? Porque estamos en la noche, pero no somos en la noche. ¿Quién está habitando? Usted, dentro de esta tienda,
que algún día va a ser desarmada y va a regresar al polvo. Pero muy importante que es que estaba de un lugar a otro, como extranjero y peregrino. Así también Cristo Jesús, alguna ocasión, cuando lo querían seguir, Maestro, ¿te podemos seguir? Y Jesús les contestó, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no. El que quiera seguirme, no va a haber un lugar donde esté, sino que yo voy de un lugar a otro, en mi tienda de campaña, en mi cuerpo, habitando de un lugar a otro. Igual Pablo, igual todos los que se dedicaron, los apóstoles, pues estuvieron como extranjeros y peregrinos de un lugar a otro, incluyendo pastores. Porque también los pastores sí nos estaciona Dios en algún lado, pero luego nos manda a otro, Pero bueno, entonces, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Bueno, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Ahora, aquí vino Cristo Jesús a darnos agua, a abrir iglesias donde hubieran pozos, donde Dios había predestinado desde un principio agua para la creación de los seres humanos, y que Satanás y que los incircuncisos cerraron. Entonces, primero vemos a Isaac, que abrió los pozos, y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto que debe de tener un verdadero siervo de Dios? No tapar pozos, sino abrirlos. Y abrir los pozos es hablar con la verdad. Como dice en el Nuevo Testamento, si alguien habla, hable conforme a las palabras de este libro. Si alguien ministra, ministre conforme a la presencia del Espíritu Santo. Esa combinación debe de haber. Así que cuando Dios nos manda a algún lugar y nos permite llegar a un lugar donde hay iglesias que están tapadas por los incircuncisos y Dios nos permite llegar a decir la verdad, pues estamos destapando los pozos. Pongo un ejemplo para poder profundizar, para poder enseñar, siempre para la gloria de Dios son los ejemplos. Hace aproximadamente unos 11 años, Dios me permitió ir a un lugar como invitado, a una iglesia donde el pastor los había abandonado porque no diezmaban y no tenían dinero. Era gente muy pobre, gente de muy bajos recursos, que no tenían ni siquiera agua ni luz en sus casas, ni siquiera tenían un baño, hacían en una fosa séptica. Bueno, Dios me permitió ir alguna ocasión ahí con cristianos que me encontré que decían que tenían unos 5 años, otros que tenían 11 años, y que en todo momento no tenían el conocimiento ni siquiera del bautizo verdadero de la palabra, y todo ese tiempo habían sido engañados. Entonces, Dios me permitió ir a abrir esos pozos y a que hubiera agua verdaderamente otra vez. Le pongo esos ejemplos para poder profundizar y para poder destapar los sellos del Antiguo Testamento que están para los incrédulos, pero para los que creemos, para los que Dios nos da esta riqueza, poder discernir la batalla de los enemigos y de los que dan un fruto, porque Dios es más poderoso. Bueno, entonces, volvió a abrir Isaac primeramente Cristo, vuelvo a repetir, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres que su padre había llamado. Y así, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente, desgraciadamente, hoy, en los tiempos de apostasía,
Estos pozos que vino a ver Cristo Jesús, los filisteos los han tapado para muchas iglesias. Y hay pocos, muy pocos, que nos dedicamos, cuando Dios nos permite ir a algún lugar, a abrir estos pozos. Dice en el 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, de aguas vivas. Y bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es eso de que cavaron? Porque cavar es abajo. Bueno, Cristo Jesús dijo, yo soy el agua. El que bebe de esta agua nunca tendrá sed. Y esta agua que yo doy saltará como un chorro hasta vida eterna. Esta agua viva. Recuerda que Cristo Jesús le dijo a la samaritana, esta agua de este pozo que ustedes tienen, el que la beba volverá a tener sed, pero del agua que yo doy, el que la beba nunca volverá a tener sed. Tanto que la samaritana le dijo, dame de beber de esa agua, Señor. Entonces, ¿qué es esto que cavaron? Bueno, Jesús de arriba, aquí el mundo representa una profundidad, donde está el trono de Satanás. El mundo está en abismos, está en oscuridad. Yo era del mundo, yo estaba en los abismos, yo estaba en el muladar, pero Cristo Jesús cavó. Cristo Jesús, cuando murió, bajó al infierno, descendió, fue a dar un pago inmerecido por todos los que creímos, para no ir algún día a ese lugar donde Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y después que Cristo Jesús cavó y subió, nos dejó la presencia del Padre, nos dejó la lluvia, nos dejó el Espíritu derramado en toda carne. Porque ¿cuál es la vida? La vida es, y la vida que yo tuve, mi resurrección, fue cuando recibí a Dios. Y cuando lo recibí fue por medio de una muerte, fue por medio del Evangelio, fue por medio del bautizo, fue por medio de la inmersión, por fe. Y en el momento que enterré mi semilla y salí para arriba, en ese momento descendió el Espíritu Santo en mi vida, el cual resucitó mi espíritu que estuvo dormido y estuvo por mucho tiempo, por 42 años dormido, porque a mí Dios me llamó a los 42 años de edad. Ahorita tengo 60. ¿Sí? Me resucitó y me dio vida y me ha mantenido con agua, porque el agua ya le dije cuál es, y la presencia de Dios representa el agua. Entonces, aquí está, por eso se llamó, ese lugar se llamó aguas vivas. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que llevan para vida eterna. Oh, baila, hija de Sión, pero baila, hija de Sión. Y hay alabanzas de aguas vivas. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Ya le dije cuáles son las aguas, espero que no haya duda. Acuérdese de un versículo bíblico en donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice en el 20, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, ¿será pecado esto que estamos viendo? Ya vimos también los que han dado un seguimiento, cuando Abraham y Lot salieron de su parentela, cómo fueron creciendo, y los pastores y los criados se empezaron a pelear. Hubo riñas por los pastizales. ¿Se acuerda la enseñanza que Dios me permitió dar cuando tocamos esas citas bíblicas? Hace, no sé, 15 o 20 enseñanzas para atrás, o quizás más. ¿Se acuerda lo que aprendimos? Que no era pecado, sino que es el hambre.
el hambre, el decir yo, el decir quiero comer. Y que Dios en la obra les dijo, o a Abraham, que no es muy grande lo que Dios nos ha dado, la obra que Dios nos ha dado. Elige Lot, ¿para dónde te quieres ir? Y si tú me dices yo me voy al otro, que es el Evangelio, que es practicar la palabra, que es llenar el mundo del Evangelio. Así que, bendito hermano y bendita hermana, esta cita bíblica, en donde riñeron, hoy, en estos tiempos de apostasía, ya no se da lugar a esto. Esto fue cuando Cristo Jesús vino y hubo un avivamiento y hubo hambre y sed. Hambre y sed. Los que se peleaban por, claro, es simbólico, ¿no? Por llegar a la estatura, por una palabra verdadera. Entonces fíjese bien, porque cuando Cristo Jesús estuvo, pues se juntaban 5,000 personas a escuchar. Entonces, muchos no alcanzaban a escuchar muchas veces. Entonces, riñeron, ¿verdad? Recuerde también que vimos una cita bíblica, o hay una cita bíblica, en donde había una muchedumbre de gente y no podían llevar a un paralítico por la muchedumbre que había. Y tuvieron que irse por un techo y abrir un techo para bajar al paralítico. Eso es, bendito hermano, el hambre y sed de justicia. Ahora, muy importante, porque Dios nos dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y aquí lo vamos a ver. Fíjese bien. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitia. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, 3, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. 3 pozos, que representa el número simbólico de la muerte y resurrección de Cristo, cuando vino el nuevo pacto, cuando vino agua en abundancia, cuando vino Cristo Jesús a abrir pozos para todo aquel sediento, para todo el que viene cansado del camino, encontrará agua, reposo y sombra en Cristo Jesús. Así que hoy hay suficiente, porque, bueno, hoy no, estamos hablando de los tiempos donde no estaba la apostasía. ¿Qué pasaba cuando yo iba a una congregación de aquellos tiempos después de Cristo y estaba llena? Había otra sana, o había otra sana, y eran grupos de 20, no de más, para que enseñaran bien la palabra. Esa es otra enseñanza que cuando quiera se la dé, porque las iglesias donde tienen 100, ni siquiera les pueden poner atención. No, hermano, para poder enseñar el camino se necesita un grupo pequeño. Mire, le digo algo, aquí en México hay escuelas primarias, secundarias, kinder, de paga, que son caras, según el tipo de escuela que sea, reconocida o no reconocida, avaladas por la Secretaría de Educación Pública aquí en México, ¿sí? Ahora, las escuelas del gobierno son gratuitas, pero yo recuerdo, en mis tiempos, no se oye, en mis tiempos habíamos en el salón 50 o 60 alumnos por salón. Entonces, el maestro no podía atender a todos a nuestras necesidades. Las escuelas de paga, habían 10 personas por salón, a lo mucho, ¿Por qué? El maestro podía enseñar y tenía el tiempo para estar revisando a cada niño para ver su avance o para detenerse para ayudarle. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, en el libro de los Hechos, después de Cristo, donde se juntaban, eran congregaciones pequeñas, repartidas,
y muchas veces se juntaban, pero con varios maestros y se repartían. Esos son los pozos de agua. Bien, y eso es que Dios nos trajo en abundancia y aún, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que aún estando hoy en la apostasía, estando hoy en los pozos cerrados por los filisteos, el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, se le da. Así que Dios nunca va a desamparar al que tiene hambre y sed de justicia. Y siempre lo va a guiar a un pozo de agua. Dios conoce. Yo se lo digo, bendito hermano y bendita hermana. O sea, se lo pongo de ejemplo. A mí cuando Dios me llamó por medio de una iglesia apóstata, una iglesia falsa, hipócrita, pero que de cierta manera me predicaron el evangelio conforme a la verdad, que era un pecador y que me arrepintiera. Como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ahí hay muchos, dijo Pablo, que estando yo preso, se jactan y se aprovechan y son pecadores. Dice, pero déjenlos, de todas maneras, están predicando el evangelio, más no tienen la capacidad para enseñar el camino. Bueno, entonces, después de un tiempo, bendito hermano, ese pozo estaba cerrado, no había exhortación, no había amonestación, no había palabra de cruz, de una muerte, no había palabra de eso. Pero Dios, que conoce los corazones, cuando Dios me permitió por su misericordia y por su presencia tener hambre y sed de justicia y empezar a orar, a clamar, a empezar a escudriñar y a buscar por otros lados, Dios nunca me abandonó y me dio el pozo de agua. Y me abrió el pozo de agua y hasta hoy estoy vivo. Alabado sea Dios. Así que no importa que estemos en nuestros últimos tiempos donde la mayoría de los pozos ya están cerrados. Bueno, entonces, fíjese bien. Y una vez que se abrió el tercer pozo, ya no riñeron sobre él, porque ya era suficiente. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. Fíjese bien la profecía que hay aquí. Bendito hermano. Recuerde que toda la Biblia es profética, que siempre profetiza a Cristo, a Cristo, a Cristo, el nuevo pacto, las bendiciones que trajo. Ahora, una vez que Cristo Jesús murió y estuvo 3 días separado abajo en el infierno, y luego Dios lo resucitó y subió con su sangre como sumo sacerdote al lugar santísimo a ofrecer su sangre a Dios, entonces fueron abiertos el tercer cielo para que todo el tiempo que estuvimos en sequía, cuando entró el pecado, vino el agua, vinieron los pozos a la iglesia, a los que creímos, pero ¿cuál es el pacto? O sea, no es ya gratis. Sí, es ya gratis la salvación, el llamamiento, o sea, es ya gratis, pero la obra que Dios nos pide tiene un precio. Tenemos que pagar, como dice la bendita palabra, somos deudores no a la carne, para que andemos otra vez en la carne. No soy deudor de la carne. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué me trajo? Para ir a fructificar, para ir a dar un fruto a toda la tierra. ¿Sí? Recuerde lo que dice la bendita palabra, que el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no dé fruto. Recuerde también que Cristo Jesús, cuando tenía hambre y iba caminando con sus discípulos, vio una higuera y se acercó a la higuera para comer. Y cuando vio que no daba higos, que no tenía un fruto, la maldijo y la secó. ¿A qué se refería? ¿Cuáles son esos simbolismos? ¿Cuál es la sombra? Nosotros recibimos una semilla que fue por medio del Evangelio, y los que creímos la sepultamos, nos bautizamos y morimos al cuerpo y a la imagen animal que teníamos y resucitamos en seres espirituales. Y nos empezaron a regar
nos empezaron a cuidar, como dicen Corintios, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y mediante la bendita palabra y mediante la fe, empezamos a practicar sus mandamientos y Dios nos empezó a dar un crecimiento para que cuando venga el agobiado, encuentre una sombra, para que cuando venga el sediento, para que cuando venga el hambriento, encuentre un fruto que comer, que es el sacerdocio el día de hoy. Así que para eso me llamó, para que demos fruto. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que recibió los pozos, todo aquel que recibió a Cristo Jesús y que no fructificó en la tierra, va a ir al lago de fuego. Porque el árbol se conoce por sus frutos, buenos o malos. Bueno, entonces nos ha prosperado ese nuevo pacto. Nos ha prosperado y fructificaremos la tierra con el Evangelio. Llevaremos un fruto. Y de allí subió Isaac a Beerseba. 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hermano y hermana, ¿cuál es la verdadera, el escudo, la protección de Dios? ¿Qué es a lo que yo le puedo temer? Yo le temo al pecado, a estar muerto. Yo le temo a las maldiciones. Yo le temo al poder adversario, a que me lleve cautivo y me quite mi vida, y me quite el oro y mi plata. Yo le temo a eso. Pero quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente el arma por la cual el enemigo y mis adversarios no pueden tocar mi vida es la presencia de Dios. Y para tener la presencia de Dios hay un precio: no ser hipócrita, guardar su pacto, estar en integridad, no contrictar el Espíritu Santo, no apagar el fuego, como Isaac. Entonces, si yo imito a Abraham, que viene como ejemplo en Hebreos 11, si yo imito a Isaac, si yo imito a Moisés, si yo imito a Cristo, si yo imito a Pablo, si yo imito a Pedro, si yo imito mediante las enseñanzas que Dios me da, ¿sabe qué me dice Dios? No temas, nunca temas. Así me dice Dios. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas. Ahora, yo soy el Dios, no dijo yo fui el Dios. También muy importante, meditemos. Nunca dice aquí: yo fui el Dios de tu padre Abraham. Ponga atención, hermano. Mire lo que dice: yo soy el Dios de Abraham. O sea, Abraham no está muerto. Abraham está dormido. Porque aquí no dice: yo fui el Dios de Abraham. No, dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando Abraham ya se le había parado el corazón, hermano. Pero no está muerto. Abraham está dormido. Dice, fíjese bien, no temas. Porque Abraham, tú eres hijo de Abraham. Él fue obediente a mí. No temas, porque tú tienes el mismo fruto. No temas. Como, ¿sabe qué me hace temer? El pecado. Y vamos a utilizar una cita bíblica para poder profundizar esto. En los tiempos del rey Saúl había pecado. Y había un gigante llamado Goliat, el cual se presentaba todos los días al frente del pueblo de Israel y de los valientes y de los guerreros que había en Israel.
Y por 40 días los atemorizó y temblaban de miedo el pueblo de Dios por el pecado. Pero había un hombre justo, conforme al corazón de Jehová, David. Este hombre, cuando vio a Goliat, no le temió, porque no tenía pecado. Entonces, voy profundizando con la bendita palabra para saber qué es no temas. ¿Y quién es el que no teme? El que está en integridad, el que tiene este fruto que tuvo Isaac. No temas, porque yo estoy contigo. Ahí está la clave. Como dijo Pablo también, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Entonces, ¿qué le dije, bendito hermano? Y aquí lo estamos verificando. ¿Cuál es mi escudo? ¿Cuál es mi protección? Esta riqueza que Dios me trajo por la muerte de Cristo Jesús, que es la presencia de Dios en mi vida. Esa es la bendición más grande que yo tengo, la presencia de Dios en mi vida. Y mientras esté Dios con usted, que hay un precio en la santidad, porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Para eso vino y me limpió con la sangre de su Hijo Jesús, y para eso me dijo, no peques más. Entonces, el que se mantiene limpio en santidad, habita Dios, y esa es mi protección. Y estaba con Isaac, claro, porque Isaac no pecó. Isaac era justo, no temas. Dice, y te bendeciré. Claro. Mire, ¿cuál es la mayor bendición? Primeramente Dios en mi vida, porque estando Dios en mi vida, me trae todo lo que mi espíritu necesita. Me trae gozo, me trae alegría, me trae luz, me trae familia, me trae todas estas riquezas que son una bendición y que no me las ha dejado de dar. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y ahí está. Éxodo capítulo 20. Dice la palabra que Dios bendecirá hasta la tercera y cuarta generación de mis hijos si yo soy fiel. Pero de igual manera, si yo le soy infiel, la maldecirá. Ahora, Abraham, recuerde que es el padre de la fe. Recuerde que Dios le prometió una descendencia, y aquí la empezamos a ver, como la arena del mar, como las estrellas. A su descendencia, porque su descendencia son los que tienen este fruto de dejarlo todo. Recuerde que Isaac no bajó a Egipto, fue obediente en todo momento. Y ya tenía esposa, eso que no se nos olvide. Y ya tenía 2 hijos, que no se nos olvide, Esaú e Isaac. Eran niños todavía aquí. Bueno, fíjense bien. Multiplicaré tu descendencia. Ahora, sí lo vemos, ¿verdad? Porque la multiplicó por medio de Esaú para maldición, por medio de Jacob para bendición, que son todo el pueblo hebreo. Porque vamos a ver que de este hijo que le nació llamado Jacob, que después se le cambia el nombre a Israel, viene toda la descendencia judía, claro, por parte de Noé, recuerde, y por parte de Sem, que vimos la genealogía de Sem, donde nació Abraham. Y recuerde que profetizó Dios dos pueblos, siempre. También no se nos olvide la descendencia de Cam, los filisteos, que hoy la descendencia de Cam sigue estando. Ahora, de igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál fue la bendición cuando Cristo Jesús vino? ¿O cuál es la bendición de una mujer? Que Dios nos quitó la esterilidad, como a Sara, y que hoy una iglesia, por medio de Cristo Jesús, en los tiempos de Pablo, en los tiempos que no había apostasía, se multiplicaban. Porque tanto se multiplicaron y tanto los bendijo Dios y tanto estuvo Dios con ellos, a los que imitaron a Cristo Jesús, que se llenó la tierra del Evangelio, del conocimiento de Dios. Pero hoy estamos en la apostasía. Pero ya le dije, aún así,
los que imitamos a Cristo, seguimos teniendo, aunque estemos en la apostasía, esta bendición. Porque ya le dije que gracias a Dios por su misericordia, aquí tengo hijos espirituales, hermanos espirituales, donde Dios nos ha multiplicado pocos, porque estamos en la apostasía, pero no nos ha dejado sin fruto. Bueno, y edificó allí un altar. Isaac, claro, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, edificó un altar como una sombra profética. ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús cuando se despojó de todo? ¿A qué bajó? ¿A qué vino? Fíjese lo que dijo Cristo Jesús sobre esta enseñanza. Cuando Cristo Jesús en el segundo templo estaban haciendo mercadería en el templo, que volteó la mesa de los cambistas y hizo un azote de cuerdas y dijo: no hagan mercadería de la casa de mi padre, porque tuvo celo por la casa. Salieron los pecadores y le dijeron que con qué autoridad hacía eso. Y él dijo: ven este templo, en 3 días voy a edificar un templo y este va a ser destruido. Y en 3 días voy a levantar un templo, hablando del altar, porque para allá vamos. En 3 días, no hecho por manos humanas, sino con mi sangre. Ahora, Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, quitó el primer templo hecho por manos humanas conforme al modelo de la imagen, que fue en el primer pacto, y vino a edificar un templo que se llama iglesia, que somos nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué era un altar? ¿Para qué se edificaba un altar? Bueno, un altar se edificaba para traer sacrificios de animalitos en el primer pacto, y en el altar se degollaba el animalito fuera del altar, se quemaba su carne y la sangre se invertía en un lebrillo al cual se le ofrecía a Dios en el altar sacrificios. De igual manera, todo el primer pacto fue de sacrificios y el sumo sacerdote entraba al altar, al lugar santísimo, a ofrecer la sangre por el pecado. Ahora bien, en este nuevo pacto, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es edificar un altar como primogénito el día de hoy? Claro que Cristo Jesús vino, pero también en Efesios capítulo 6 nos dice la palabra que el edificio bien coordinado, o sea, el cuerpo de Cristo, va creciendo hasta ser templo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es hoy el altar? ¿Qué es proféticamente? Bien, una verdadera iglesia, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos utiliza y llevamos el Evangelio por primera vez a alguien que no es cristiano, la bendita palabra nos enseña que no podemos entrar en carne, que no podemos entrar siendo animales, que no podemos entrar con pecado, que para poder entrar a este reino, para poder entrar por la puerta del redil, necesito morir, necesito sepultarme, necesito un bautizo, necesito un sacrificio. Y cuando yo salgo, dejo mi carne y empiezo una vida no en la carne, no en el mundo, empiezo una vida espiritual. Ahora, esta bendita palabra me va enseñando, mediante mi discipulado, a apartarme de lo que es de la carne y me va enseñando a darle mi vida, a alejarme del mundo, a alejarme de la obra infructuosa, hasta darle totalmente mi vida, que es la sangre, porque la sangre es la vida y el alma, hasta consagrar, hasta darle, hasta decirle: Señor, ya no soy un ser de carne, ya salí de todo el mundo, por fe, claro, ¿verdad? ¿Sí? Y
y darle mi vida. Ese es el altar. Y aquí, en una iglesia verdadera, no se permite que entre carne, no se permite que entre un ser animal. Aquí, en una verdadera congregación, únicamente se permite a los que vienen a darle la vida a Dios, a darle un sacrificio, como dice en Romanos 12:1. Por tanto, vuestro culto, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está, bendito hermano. Ese es el altar el día de hoy. Ahora, Cristo Jesús primero edificó, pero nuestra obra, nuestro trabajo, también es edificar, poniendo la piedra principal, que es Cristo Jesús, para que nosotros nos pongamos como piedra y otros sobreedifiquen con el amor de Dios por medio de nosotros, dando nuestras vidas para que dejen el mundo y para que puedan ofrecerse a Dios en sacrificio vivo. Ese es el altar. Y aquí, en una verdadera congregación, no hay carne, hay gente consagrada en sacrificio para Dios. Ese es el altar. Eso es lo que proféticamente Dios quiere que hagamos. Entonces, 25, y edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. De igual manera, en donde estamos haciendo la obra verdadera de Dios, en donde estamos trabajando para edificar un altar, como también lo vimos cuando fue llamado Abraham, ya también habíamos visto esta enseñanza, cuando Abraham edificó un altar. Lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios y estamos ofreciendo sacrificios en el altar, hay agua. Está Dios, tenemos la verdadera palabra. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Asad, acuérdate que Abimelech es el rey de Gerar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, vinieron. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí? Pues, ¿qué habéis aborrecido y me echasteis entre ustedes? Dice, ¿por qué vienen si ustedes dijeron que nos apartáramos? Me aborrecieron y me echaron de ustedes. Sí, simbólicamente, recuerde, bendito hermano, ya vimos, ¿verdad?, que no hay concordancia y las tinieblas, y que cuando nosotros predicamos la verdad nos echan, como a Pablo. Pablo, cuando llegaba a algún lugar a predicar la cruz, ¿quiénes son los que le echaban? ¿Quiénes son los que le decían, no vuelves a este lugar, no te queremos aquí, vete? Los Abimelech, los fariseos, los que no están. Ya le dije quiénes son o quiénes representan, para que no se nos olvide Abimelech. Bueno, lo fueron a buscar. Vamos a ver qué nos enseña Dios. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ahora, hermano y hermana, ¿qué enseñanza tiene el versículo 28 y 29 para nosotros como una sombra? Que Satanás y los demonios tiemblan a los que Dios nos ha prosperado. Sobre todo, primeramente, a Cristo. Recuerde cómo le rogaban a Cristo. Cuando una vez Cristo Jesús llegó a Gad con los gadarenos y había un endemoniado, y le rogaban los demonios, le imploraban a Cristo Jesús que no les hiciera daño, que no les hiciera mal, que si los había venido a atormentar antes de tiempo, que por favor les diera permiso de ir a una pira de cerdos. Entonces, la enseñanza aquí, bendito hermano y bendita hermana, es que primeramente Cristo en la cruz
cuando Dios lo exaltó y lo hizo Rey de Reyes, Satanás tiembla delante de Cristo Jesús y sus demonios, y también Satanás tiembla y sus demonios con todos los que tenemos. Recuerde que Pablo atormentaba demonios expulsándolos. Tenía poder sobre los demonios. Recuerde cómo Cristo Jesús también les dio poder a sus discípulos cuando fueron de 2 en 2 y de 70 en 70 a expulsar demonios. Y les dio. ¿Y cómo llegaban sus discípulos a dar testimonio del poder que les había delegado Cristo? Que podían expulsar demonios. Entonces, la enseñanza es, bendito hermano y bendita hermana, el poder que Dios nos ha dado después de que estuvimos bajo un imperio, después de que estuvimos en una cautividad, después de que estuvimos en amargura y que nadie nos podía sacar de ahí, ahora es lo contrario. Le explico también, bendito hermano y bendita hermana. Alguna ocasión, cuando yo supe esta verdad de que Dios me había delegado un poder y todo el mal que el enemigo me hizo durante tanto tiempo, entonces fui y dije, ahora con este poder voy a destruirte por miedo del evangelio a quienes están endemoniados. Voy con este poder a echar demonios para afuera por medio del bautizo, por todo lo que me hiciste en todo ese tiempo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros hoy tenemos este poder delegado. Por eso dice, ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Primero. Ahora, Satanás y los demonios saben perfectamente bien quiénes tienen a Dios. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y tú, y haremos un pacto contigo. Que el pacto fue primeramente con Cristo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ahora, de igual manera, bendito hermano, cuando Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz, hay un pacto. El pacto es que Cristo Jesús no lo vino a atormentar, no lo vino a quitar. Tiene 2000 años Satanás aquí en el planeta Tierra. Va a haber un juicio, va a haber un día en que venga, pero todo este tiempo los ha dejado. Y es un pacto establecido por Dios, no por mí. Es un pacto del sabio. Ya sabemos por qué está el enemigo aquí, sabemos por qué Dios lo dejó, me ha permitido Dios dar enseñanza sobre eso, que es un instrumento para que Dios nos pruebe. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Cualquier duda, ahí están los teléfonos, en verdad, me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, para fortalecer cualquier enseñanza que Dios me esté permitiendo dar. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.